Muy buenas tardes a todos. Seguimos con las sesiones del Congreso, de la tercera parte del Congreso Virtual de Digestivo. En esta sesión vamos a hablar de enteroscopia espiral con el doctor Sánchez Yagüe y vamos a hablar también de técnicas de resección endoscópica avanzada desde el Hospital Virtual de Bardecilla. Como veis, son conexiones complejas y espero que sean de interés para todos. Dado que tenemos grandes expertos, merece la pena que aprovechéis para hacer preguntas. Podemos interrumpir a los ponentes sobre la marcha por el tipo de exploraciones que están haciendo, así que os invito a participar. Si el doctor Sánchez Yagüe está listo, podríamos empezar ya desde el Hospital Costa del Sol con una endoscopia espiral. Andrés. Sí, lo que pasa es que no veo la imagen. Bueno, como sabéis, como ya he comentado previamente, por el tema del COVID, la gerencia del hospital no nos permite, nos dijo hace unos días que no se permitía, vamos, la realización de pruebas en vivo y demás. Y bueno, hemos decidido, ya que teníamos además el tema de la endoscopia de las charlas de creación de vídeo educativo, utilizar vídeos no editados. Esta es la exploración tal cual se hizo en su momento. En este caso se trata de una endoscopia normal inicialmente. Era un paciente de 49 años con tomadadiro que llevaba un tiempo con una anemia crónica y que se hizo gastrocolono sin encontrarse ninguna lesión y se decidió hacer una cápsula. En la cápsula se veían úlceras en intestino delgado y dado que no se habían alcanzado con el endoscopio, se decidió hacer un enteroscopio. Como el enteroscopio que teníamos disponible era el enteroscopio espiral, pues se hizo con el enteroscopio espiral. Primero, esto es una endoscopia normal porque estamos entrando para comprobar que el paciente no tenga varices, no tenga una hernia de hiato muy grande, que uno de los problemas que hemos encontrado en pacientes con hernia de hiato muy grande, pues hemos encontrado problemas a la hora de avanzar el enteroscopio espiral porque al no tener tensión el esófago, pues no consigue pasar. De hecho, es una de las limitaciones que hemos encontrado. Aquí no vimos ninguna patología que impidiese realizar la enteroscopia y por lo tanto pues procedimos a cambiar el endoscopio por el enteroscopio. Andrés, siendo un paciente con anemia que ya le has hecho una gastroscopia y una colonoscopia, ¿crees que siempre habría que hacer una gastroscopia previa para ver si hay complicaciones que puedas tener luego con el enteroscopio? ¿O Sí, puedes porque hacer muchas pruebas? veces, sí, como era el caso, yo no había hecho la endoscopia previa, ¿no? Ujú. Entonces, claro, al tener este problema, yo prefiero verlo porque muchas veces hay que dilatar. Ya mañana, cuando presente la doctora Suárez su presentación sobre la enteroscopia espiral, nos explicará por qué ella sí que estuvo haciendo dilatación y demás en los pacientes, aparte de intubarlo. Nosotros, por ejemplo, pues los pacientes no lo hacemos intubados, comprobamos si se puede hacer la enteroscopia previamente, ver que no haya ninguna complicación ni nada, y después hacemos la enteroscopia si se puede. Muchos de estos pacientes vienen con una endoscopia previa que yo no he realizado. Pues alguna vez te encuentras con que no quiere pasar la espiral. Sí. Y bueno, esta yo creo que es la pregunta que siempre sale a colación, ¿no? ¿Cómo eliges en función de la cápsula la ruta de acceso? Claro, depende un poco, generalmente si está, siempre se ha dicho que si está en el primer tercio, la primera mitad, entras por arriba, que siempre es más fácil, y si no entras por abajo. De hecho, la enteroscopia espiral
ha demostrado, por lo menos en los estudios se ha visto, una cierta capacidad para llegar bastante profundo, salvo en pacientes con anatomía normal, me refiero. Entonces, preferimos, si está en los dos primeros tercios, lo hacemos por arriba. Y si está ya en el último tercio de la cápsula, las lesiones, pues entonces entramos por abajo. Y con respecto al timing, porque ese también es un tema estrella, bueno, ya se sabe que el timing para hacer la cápsula, cuanto más cerca mejor, unos 14 días como máximo desde el episodio de sangrado, pero en relación con la enteroscopia, ¿qué nos puedes contar? Yo creo que una vez que ha hecho la cápsula, si ves lesiones, cuanto antes lo pueda hacer. Lo que nosotros sí que planteamos es hacer algún tipo de preparación, porque en la cápsula es el problema que te encuentras. Y de hecho, te encuentras algunas veces que lo único que ves es sangre. Sabes que hay un punto sangrante, pero lo único que ves es sangre. Si eso te lo encuentras con la enteroscopia, es un problema. Entonces, en algunos de estos pacientes lo que hacemos es prepararlo para intentar que, bueno, que donde encontremos la sangre sea donde está sangrando el paciente. ¿Qué tipo de preparación utilizas? Muchas veces una parte de una preparación de colon. Bueno, estás ahí ya con el enteroscopio, ¿no? Sí, ahora ya entramos con el enteroscopio. Vemos lo que comentaba antes sobre la espiral, que lo vemos en PIP abajo. Una de las cosas que tiene el enteroscopio es que cuando tú entras a los 20-30 centímetros tienes ya la espiral. Entonces, básicamente, cuando estás en esófago, tienes que empezar a darle a la espiral. Ahora veis cómo estamos en esófago. Si os fijáis abajo, en la fuerza de rotación, se va a ir viendo cómo se avanza. ¿Ves? Eso quiere decir que estamos pulsando el pedal para avanzar. En este caso, el avance incluso en esófago no fue fácil. Muchas veces hay que estirarle el cuello al paciente para intentar que esté lo más recto posible, porque hay veces que no quiere avanzar. Y en este caso, de hecho, fue lo que pasó. Aquí estamos ahí intentando avanzar, pero hay un momento en el que parece que no quiere avanzar la espiral hasta el estómago, ¿no? Creo que es una técnica que tiene su curva de aprendizaje. Mañana cuando la doctora Suárez Begoña nos explique los pormenores de la técnica, supuestamente su presentación iba justo antes de una enteroscopia en vivo, que era lo que teníamos planeado hacer, que ella diese la charla y después hacer una enteroscopia en vivo. Pues ella nos explicará toda la preparación que lleva el caso, porque tienes que comprobar la espiral, comprobar que se para cuando está rotando sobre sí misma y puede estar torsionando el tubo digestivo. Entonces, para todo eso tiene una serie de comprobaciones previas que mañana veremos. Y de hecho, parte de esas comprobaciones previas era la recomendación en algunos casos de hacer una dilatación del Killian para poder pasar con más facilidad. La verdad es que la espiral es de una goma muy suave y que realmente no hace mucho daño, pero bueno, como todo en esta vida, según la friabilidad que tenga la mucosa, puede ser más o menos agresiva. Nosotros en esta parte, cuando ya conseguimos avanzar al estómago, que es lo que hicimos, ahora veremos. Una pregunta del doctor Martínez Cara, que pregunta las diferencias esenciales entre la enteroscopia de doble balón, las diferencias técnicas entre el doble balón y la espiral, la curva de aprendizaje y una comparación entre las complicaciones entre ambas técnicas. Yo, más que entre las complicaciones de las técnicas, el mayor problema es de las limitaciones de las técnicas. Tiene quizás más limitaciones el espiral en los casos de cirugías previas y demás, más que lo que puede tener el doble balón. En cuanto a las diferencias, yo no tengo doble balón, yo el que tenía era el balón simple, entonces no tenía enteroscopia de doble balón. Respecto al balón simple, a mí me resulta
mucho más sencillo la enteroscopia espiral. La verdad es que, y ahora lo veremos cuando pasemos a intestino delgado, porque hay veces bueno, que se queda el enteroscopio. Nosotros hemos notado mucho en los pacientes con hernia y demás, hemos notado más dificultad a la hora de avanzar el enteroscopio. Pero una vez que el enteroscopio coge su camino, hemos visto que va mucho más rápido de lo que íbamos antes con el enteroscopio de balón simple, que era el que nosotros teníamos disponible. En ese caso, has nombrado las hernias. ¿Contraindicarías en una hernia de gran tamaño o hay alguna forma? No te hace falta contraindicarlo, es que no va a conseguir avanzar el enteroscopio. El problema que tiene la hernia es que tú tienes el esófago, está ahí bailando, como aquel que dijo, porque no tiene tensión suficiente al estar, sobre todo cuando una hernia por deslizamiento, no tiene tensión suficiente, entonces la espiral lo que hace es enrollarlo, no es capaz de utilizarlo para pasar hacia adelante, ¿no? Como no tiene tensión superficial, pues entonces se enrolla en la espiral. Aquí vemos, aquí ya hemos pasado a duodeno. Hay momentos en los que bueno, tienes que buscar la luz, como siempre, pero una vez que encuentras la luz duodenal, la verdad es que el avance es bastante rápido. ¿Les preparas el mismo día de la enteroscopia? Cuando hay un sangrado y demás, vamos, se hace como haces para el colon. Realmente es simplemente para arrastrar ¿sabes? La sangre, para saber que, parecido a lo que hacemos en el colon. Y en cuanto al aprendizaje, hay un entrenamiento previo, lógicamente, con la casa comercial, ¿no? No, realmente yo creo que es necesario, porque no es simplemente darle al pedal y ya está. De hecho, tiene varios movimientos que tienes que tener muy claro sobre cómo reducir. Claro, es que cuando tú haces enteroscopia de balón simple, tú tienes control sobre el endoscopio, sobre todo de giro. Tú puedes girar el endoscopio porque lo que tienes fijo es el sobretubo y después tienes el endoscopio está libre dentro del sobretubo. Entonces, tú tienes capacidad de mover para adelante, para atrás. De hecho, una de las técnicas que puedes hacer es quitar el enteroscopio y pasar una prótesis, por ejemplo, a través. Tiene el sobretubo, te da una libertad de movimiento que aquí no tiene. Aquí el sobretubo, entre comillas, es el propio tubo. Es decir, tú tienes toda la tripa, todo el intestino sobre el enteroscopio, lo cual te impide hacer ciertos movimientos, porque está en el propio enteroscopio. Entonces, eso hace que la forma de manejarlo sea completamente distinta. Tú a la hora de plantearte tomar una biopsia, tienes que depender de girar la espiral, y la espiral no gira de una forma milimétrica que diga voy a echarme para atrás 1 milímetro o 2, no. Muchas veces cuando suelta varios centímetros y recuperarlos después, encontrar el punto exacto es más complicado a lo mejor que con la enteroscopia de balón. Pregunta el doctor Alberca, dice que pensaba que la indicación de intubación era por la imposibilidad de hacer una retirada rápida en caso de complicación respiratoria. Siendo así, ¿no se debería intubar siempre? Ojo. Me voy Fernando cómo lo ha explicado exactamente. A ver, cuéntamelo de nuevo. Dice que él pensaba que la indicación de la intubación era por si hay, porque luego no puedes retirar rápidamente en caso de una complicación respiratoria, ya que dependes de la propia espiral. En este caso, pregunta si no sería indicado intubar siempre a los pacientes. Sí, si tienes la opción, sí.
Yo no tengo esa opción. Entonces tengo dos opciones. O hacer una enteroscopia cada mes que me den un quirófano o hacerla sin, sin intubación. En fin, no sé qué decirte. A mí me parece lógico lo que dice, pero es verdad que es complicado en algunos casos decidir qué hacer porque los medios que tenemos son limitados. Efectivamente, los medios, cada uno juega con el equipo que tiene, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta. Efectivamente, aunque la espiral sea muy blandita, pues bueno, puede dañar un poco la mucosa. En ese caso, entiendo que lo más aconsejable sería hacer la terapéutica o las biopsias una vez que estás entrando, ¿no? De forma anterógrada, cuando ves la lesión, ¿aprovechas para cogerlo o lo harías en retirada? De hecho, nosotros, según la lesión que veo, algunas, y lo veréis ahora como cogemos biopsia al entrar, y en otros momentos cogemos la biopsia en retirada. El problema, muchas veces, de tomarla a la entrada, quizá una biopsia menos, pero quitar un pólipo o algo de eso yo no lo haría a la entrada porque después va a pasar la espiral por encima y demás y no tiene... En fin, no sabemos el riesgo que tiene de complicarse. Pero tomar las biopsias lo puedes tomar en un principio. De todas formas, verás como la retirada es bastante controlada. Es decir, lo que pasa es que es verdad que hay algunos momentos en los que cuando intentas, esto no nos pasa mucho, ves una lesión, quieres justo tomarle la biopsia, se mueve la tripa, se te va un poco, ahora intenta echar para atrás, se te va demasiado y entonces te obliga a reajustar, pero generalmente no tienes problema para ir y volver con el enteroscopio, que no, aparte de que puedas tardar un poco más o un poco menos. Lo que puedes ver, si ves las imágenes, es que la verdad es que el avance es bastante suave. Sí. Y incluso en las partes en las que hay más giro, permite avanzar sin mucho problema. Imagino que usas CO2. Sí, nosotros utilizamos CO2. Aparte, el enteroscopio espiral está basado en el PCF, en el pediátrico, el colonoscopio pediátrico, entonces permite, tiene un canal de 3,2 y tiene waterjet también. Ah, qué bueno. Bueno, y la ventaja también de que sea una longitud del colonoscopio es que el arsenal de asas, pinzas, es muy práctico y más fácil de manejar que con los enteroscopios habituales, ¿no? Que son más largos y más complejo de manejar en la Sí, la distancia. verdad es que en ese aspecto hemos ganado bastante, sobre todo por los accesorios que puede utilizar y que antes no podía, no tanto por la longitud, bueno, que las pinzas de colono siempre funcionaban, pero muchas veces por la ausencia del canal de lavado y demás, que la verdad es que en algunos casos limitaba bastante. Tu experiencia es bueno, ya lo has dicho, ¿no? Que hay que hacer un entrenamiento específico, pero por lo que también has comentado es que la facilidad de uso es incluso superior a la del enteroscopio de balón. Sí, a mí me resulta mucho más fácil que la enteroscopia de balón. Y en tiempo ya ni digamos, ¿no? Bueno, en tiempo es mucho más rápido. De hecho, los procedimientos que hemos hecho, yo creo que ninguno ha tardado más de 45 minutos y uno de ellos, por ejemplo, no hemos llegado a ciego en ningún caso, tampoco teníamos ningún caso en el que fuese estrictamente necesario, pero en uno de los casos llegamos a un Meckel que no suelen estar demasiado altos. Entonces, realmente sí que parece que el procedimiento es más sencillo que el de la enteroscopia de balón. Y luego en la imagen que tienes ahí en P&P, que es lo de la espiral, la fuerza de rotación, aparte
la imagen, de las rayitas en verde que va subiendo o bajando, ¿hay alguna alarma acústica si te estás pasando en la fuerza de rotación o algo que se desactive? No, Da un se poco de para. todo. Se para. Para. No es que automáticamente si te pasas, se para. No es similar a lo que pasaba, eh, con este, ¿cómo se llama? Ay, con el enteroscopio de balón simple, que hacía algo parecido. Que si tú llegabas a empezar a pitar y de repente te desinflaba el balón. Mira, ahí se ven las lesiones. ¿Está basado en la serie 180 o 190? Este es de las 190. Tiene el conector de 190. Mira, ahí encontramos ya la úlcera similar a lo que se había visto en la ¿ve? El Waterjet. Sí. Nos permite lavar. Pues creo que en Santander están ya listos. Si te parece, lo podemos dejar aquí y luego nos sigues contando de este caso, ¿de acuerdo? Vale. Hola María y Álvaro. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Pues nada, aquí preparados. Pues, no sé si ya es nuestro turno entonces. ¿Nuestro turno? Bueno, pues nada, queríamos eso, saludaros a todos, daros la bienvenida a este hospital virtual de Valdesilla de Santander y donde mi compañera María Morís y yo pues vamos a mostrar y a enseñar algunos dispositivos y procedimientos de endoscopia terapéutica en modelo animal, prácticamente la mayor parte de ellos, que esperamos que sirvan para hacerlo en un entorno pues eso, controlado como es esta simulación y que también nos permita detenernos a explicar algunas cosas que a veces con la presión y la premura que tenemos siempre con los pacientes pues no conseguimos hacerlo. Y nada más, que podáis aprovechar esta tarde de hoy y todo el día de mañana aquí también con nosotros desde Santander. Pues nada, el primer puesto que os vamos a enseñar es una cosa muy sencilla. La idea es empezar casi de cero para aquellos que no habráis hecho todavía nada. Y lo que queremos mostraros son básicamente la inyección, ¿vale? La inyección submucosa a la hora de resecar lesiones más complejas. Lo que vamos a hacer es comparar tres tipos de materiales de inyección, digamos, ¿no? Tendríamos el suero fisiológico, luego vamos a utilizar el ácido hialurónico, que es el Blue Eye, vamos a utilizar el Lisasa, y después vamos a usar el Lift Up, que es un polímero, también de Lisasa, y vamos un poco a comparar si realmente existe una diferencia o no a la hora de elevar estas lesiones. Entonces, os vamos a mostrar, yo creo que Álvaro os va a explicar lo que hemos hecho hace un ratito, porque claro, la gracia de esto no es el momento en que se inyecta, sino esperar si realmente ese abón que hacemos aguanta. Bueno, estamos en un modelo animal vivo, con una anestesia general y con todos los cuidados que tenemos con cualquiera de nuestros pacientes, ¿vale? También aquí. Y esto ahora quizá no se aprecia demasiado bien. Vemos algunos de los inconvenientes de este modelo animal que a veces vienen con comida. Es más difícil hacer las ayunas con los animales que con las personas. Y lo que hemos estado haciendo hace cosa de unos 20-25 minutos son tres abones, como decía María, con tres soluciones diferentes, una con suero salino, las tres teñidas, una con Blue Eye, la solución de ácido hialurónico, y otra con el Lift Up, ¿vale? Entonces, no se aprecia muy bien, pero aquí está todavía el abón del Lift Up. Apenas se aprecia el abón que fue del ácido hialurónico, del Blue Eye, y nada en absoluto, cero en absoluto, de donde estoy tocando ahora estaba el suero salino, ¿vale? Claro, esto es muy importante durante el procedimiento. Mientras lo estamos inyectando, mientras seamos capaces de mantener esa elevación, pues vamos a poder seguir trabajando sin tener tantos intercambios de materiales. Y nada, vamos a hacer más o menos lo mismo que hemos hecho antes y podemos ir comentando algunas cosas mientras lo hacemos.
para ir viendo también lo que duran y lo bien que elevamos en cada caso. Saca la aguja, por favor. Vamos a empezar con el suero. Vamos a purgar la aguja. ¿Vale? Vamos a empezar con el suero salino. Voy a empezar aquí en este lado. Inyecta, por favor. Espera, inyecta. No, espera. Estoy un poco en retro, pero esta zona me parecía más clara para mostrarlo. Inyecta. No, inyecta. Voy a ir retirando ahora poco a poco la aguja. Perdón. Inyecta. Vale. Vamos a inyectar unos 2 centímetros para tener una comparativa, ¿no? Con los tres. Vale, guarda. Con las tres soluciones diferentes. Esta será la de suero salino. Como veis, las de ácido hialurónico, al menos estas vienen precargadas, las jeringas, y directamente la enchufamos en la aguja. Saca. Purga. Vale. Vamos a hacer ahora aquí la de ácido hialurónico. Inyecta. Perdón. Inyecta. No, tengo una posición bastante mala, demasiado lejos para hacer cualquier cosa. Al ver desde aquí y luego si acaso lo vemos en distancia. Inyecta. No. Inyecta. La mucosa del cerdo es bastante más gruesa que la mucosa que tenemos los humanos, ¿no? Guarda. Entonces a veces hay que hacer verdadera fuerza para conseguir atravesar esa mucosa. Vale, saca. Y vamos ahora con el lift up. Estoy purgando con el suero. Una cosa que nos acaba de pasar, que está bien intentarlo antes, con el lift up, básicamente, es que habíamos hecho el abón previo y este tiene que estar siempre en frío, ¿vale? Lo dejamos fuera un ratito y se nos totalmente solidificó en la aguja y no pudimos hacer mucho más. Vale, saca aguja. ¿Purgo? Sí. Vale. Vale. Inyecta. Espera. Inyecta. No. Inyecta. No. ¿Os puedo hacer una pregunta? Claro. Además de las diferencias en el tiempo de duración del abón, que bueno, ya era medianamente evidente, pero va a ser más evidente ahora, a la hora de hacer la resección, ¿hay alguno que sea más dificultoso porque se haya quedado el tejido más duro? ¿O os daría lo mismo? En principio no debería haber diferencias en esto, ¿no? Una cosa que sí que hay que tener en cuenta, ya está, guarda, son las diferencias que puede encontrar, no tanto en el corte nuestro, yo creo, sino en la pieza del patólogo. No sé si hemos inyectado más volumen en el de suero y esto lo vamos a dar un poco de agua para lavar. Las diferencias que puede encontrar el patólogo. Hay algunos casos descritos también con otros geles que mañana podremos ver, que se hace como un lago de mucina, ¿no? Y podría confundir al patólogo, si no se lo advertimos, con lesiones mucinosas o productoras de mucina. Hablando fundamentalmente del colon, que es donde más vamos a utilizar estas sustancias. Uh-huh. Yo creo que a la hora de nuestro corte no debe haber diferencias. Teóricamente, además, esto es uno de lo que deberíamos pedirles a cualquier sustancia que se desarrolle para nuestro uso en este sentido, que no altere las propiedades del tejido, que no dañe más, que no produzca más sangrados, que no altere tampoco la coagulación, las propiedades de coagulación normales del organismo, ¿no? Uh-huh. ¿Y habitualmente inyectáis de 2 centímetros en 2 centímetros? Yo creo que esto es un poco, al menos como hago yo, es un poco a ojo. Voy elevando, dependiendo también del tamaño de la lesión. Si es una lesión por ese tamaño, probablemente la puedes elevar completamente de entrada. Si es una lesión mayor,
bueno, con estas sustancias que te van a mantener la elevación mucho tiempo, a lo mejor puedes planteártelo, pues una lesión de 4 o 5 centímetros. Yo suelo hacerme un esquema de cómo voy a abordar la lesión y ir inyectando por pasos. ¿Y cuánto? Pues no, conseguir un buen abón, lo que me vaya a permitir resecar con el ASA, por ejemplo, es una resección fragmentada en el colon, e ir avanzando poco a poco. No suele ser mucho más que eso tampoco, más de 2 centímetros cúbicos. ¿Vale? Bueno. Teóricamente también esta solución novedosa haría abones como más, esa polimerización como más localizados, no tan difusos como en sábana, que a veces nos sucede, ¿no? Algo más como una burbuja, no algo más disperso. No sé si se puede apreciar un poco esto aquí, ¿no? Sí. Eso es. Y bueno, pues podemos probar a cogerlo con el ASA o dejarlo eso para después, que es lo que Nos teníamos. queda un minutillo antes de pasar con Andrés. Si queréis, bueno, como veáis, si queréis lo dejamos para luego. Sí, luego tenemos previsto, bueno, seguir con esta primera parte de resección mucosa. Así como resumen, entiendo que ¿por cuál te inclinas habitualmente? ¿Por el lift up? ¿Perdón? Bueno, esto tiene muy buena pinta. La experiencia aún es muy limitada, he de decir. Pero, claro, cumple esos objetivos que decimos, ¿no? Que se mantenga, que permita una elevación localizada, que te ahorre intercambios y reinyecciones repetidas, tanto en resección mucosas grandes como en disección submucosa. Si vas a elevar una lesión que con un ASA lo quitas en el primer viaje, pues no ganarás demasiado con esto. Si es un procedimiento que te va a llevar 20 o 30 minutos quitando en fragmentos o, por supuesto, una disección submucosa, esto es el camino, este tipo de productos nuevos. Y parece que son superiores al ácido hialurónico, que era el estándar hasta ahora como mejor solución, ¿no? Pues muchísimas gracias. Conectaremos luego con vosotros. Conectamos ahora con Andrés para que nos siga comentando sobre la enteroscopia. Muy bien. Gracias. Como sé que el doctor Sánchez Yago está conectado, al menos todavía de voz, le aprovecho a preguntarle. Teníamos una pregunta del doctor Alberca, que es que si tuvieras que elegir entre dos tipos de enteroscopia, enteroscopia de balón o enteroscopia espiral, ¿cuál elegirías? Yo me quedo la espiral, me resulta mucho más cómodo. Me resulta muchísimo más cómodo. No sé si la otra es más versátil, pero ahora mismo la enteroscopia espiral es muchísimo más cómoda y muchísimo más rápida. Para procedimiento dirigido, además, me parece mucho más lógico. Ya si quieres un centro donde solo se haga enteroscopia y que necesite, ya no sé cuál es más versátil todavía. No sería capaz. Bueno, aquí ya hemos avanzado a una zona donde se ven muchas más úlceras. ¿Cuál fue el resultado de la biopsia? Pues el resultado de la biopsia era una infección por CMV. Pero es que además tiene más. Lo que más nos preocupó en la cápsula es que habíamos visto una serie de pólipos también. Y de hecho, esa fue una de las partes que llevó a hacer la enteroscopia. Y era no solo, porque por longitud decía, bueno, lo mismo con un enteroscopio o un colonoscopio, un PCF, podrías... pero vimos esto. Sí. Y esto fue lo que ya nos decidió completamente a hacer la enteroscopia, porque tenemos que alcanzar a ver exactamente el pólipo este al final. Lo que dio era de que era un pólipo con citomegalovirus, un pólipo inflamatorio con citomegalovirus también. Qué interesante. Ahí también vimos que la posibilidad
que tenía este enteroscopio, pues de poder hacer resecciones y de poder bueno, tomar biopsias, todas las técnicas, a ver hasta qué punto eran factibles con el enteroscopio. La verdad es que en enteroscopio, cualquiera que haga enteroscopia sabe de la dificultad que tiene quitar pólipos y demás siempre, ¿no? Pero bueno, no era excesivamente difícil, lo único que notamos era que encontrar la posición adecuada, pues claro, cuando no tienes mucha experiencia requiere de una curva de aprendizaje para poder situarte en el punto exacto donde quieres en cada momento. No es tan fácil y ahora lo veréis que recuperar el pólipo pues no fue tan sencillo como nos habría gustado. Pero bueno, pero se pudo recuperar porque tenemos los resultados. Entonces ahora estamos intentando acercarnos para aspirarlo, claro. Pero que no es el movimiento más cómodo, pero ni con este ni con la enteroscopia de balón. Vamos a decir, no, los movimientos con el enteroscopio nunca son sencillos y los movimientos finos son todavía más complicados, ¿no? Yo creo que eso cualquiera que haya hecho enteroscopia pues lo sabe, que los movimientos, intentar hacer movimientos finos con un enteroscopio, en fin, muchas veces cuando encuentras esa angiodisplasia y la quieres cauterizar y entre que mete la sonda de argón y no la mete, se te va, ahora no hay forma de volver a encontrarla, tiras para adelante, tiras para atrás, no se pone en el sitio donde quieres, cuando la vas a quemar no está justo donde la puedes quemar y desespera un poco. Pues bueno, pues con esto pasa lo mismo, no, ni más ni menos que con otras técnicas de enteroscopia. Andrés nos pregunta que a veces es muy complejo, ya sé que has comentado que no has utilizado el doble balón, pero igual has comentado alguna vez con alguien esta situación, si la maniobrabilidad es más sencilla al hilo de lo que estás diciendo con el espiral que con el doble balón. Si alguien te ha comentado algo o lo habéis, si sabes. No, yo vamos a ver. Cuando tú tienes un doble balón o balón simple, es decir, realmente no hay una diferencia significativa porque al final tienes el mismo problema con los dos. Lo que entra en el paciente es el sobretubo y tú, el movimiento que tú tienes con el enteroscopio, en realidad, el movimiento de avance o retroceso y de giro, lo tienes que hacer básicamente con la mano. Que tú avanzar el endoscopio directamente lo avanzas, pero no en la posición natural en la que sueles avanzar, salvo que ya tenga el sobretubo en la boca, ¿no? Estás avanzando a una distancia de la boca que no es a la que estamos acostumbrados. Aquí, la diferencia fundamental con el doble balón es que tú sí que tienes control del endoscopio. Lo que pasa es que para adelante y para atrás lo haces con el pedal. Y el movimiento lateral sí que lo puedes hacer más, aunque no lo parezca, sí que lo puedes hacer. Los movimientos de rotación sí que los puedes hacer, pero no puede hacer el de avance-retroceso, no lo puede hacer como el doble balón. Yo la verdad es que no sé, mañana cuando nos comente Begoña que tiene experiencia, a ver si ella tiene experiencia con el doble balón y nos lo puede decir. Ahí estás peleando con el pólipo, ¿no? Sí, porque no se quería ir y no hay forma. Muchas veces se nos escapó y tuvimos que volver a ver. Ahí se nos escapó y tuvimos. Pero ahora vaya a ver, si nos da tiempo a verlo, cómo nos podemos acercar de nuevo y lo volvemos a recuperar. Es decir, que realmente los movimientos no son tan complicados. Yo, de hecho, ya te digo, si a mí me pone, vamos, con los ojos cerrados elijo este antes que el enteroscopio de balón. Pues deberíamos pasar a Valdecilla, pero como tú nos digas, si quieres que esperemos un poquito más a recuperar el pólipo o pasamos a Valdecilla. Vamos. Está mirando Ahí cerca, ¿no? de tiempo. Tampoco quiero retrasar mucho, pero mira, ahí va a ver cómo nos acercamos. La verdad es que la
la velocidad con la que se mueve el enteroscopio y la facilidad es mucho mayor que con el de balón, por lo menos para mí. Bueno, vamos a pasar a Valdecilla a ver qué es lo que nos cuentan Álvaro y María. Perfecto. Álvaro, María, ¿estáis listos? Sí. Perfecto, pues contadnos. Bueno, ahora queríamos mostraros un dispositivo también novedoso que no lo es tanto la técnica, pero sí el dispositivo para poder hacerlo, bueno, cada uno en nuestras casas, ¿no? Es una forma de hacernos un endoscopio de doble canal y lo vamos a aprovechar para hacer resección mucosa con técnica, bueno, pues que se llama en la literatura strip biopsy o grasp and snare, ¿vale? Este dispositivo, que es de Ovesco, de Izasa, ya digo que nos permite hacer como un doble canal porque vamos a pasar un asa y por el canal normal de trabajo una pinza de agarre que enlazaremos, que nos permitirá insertar la pieza, la lesión, dentro de nuestro asa. Y os lo queremos mostrar aquí fuera del animal para que lo podáis ver, ¿vale? Este es una especie de una manga, una especie de sobretubo de plástico que quizá ya conocéis muchos de vosotros por el sistema STRD. El canal auxiliar, en este caso, llevamos el asa de polipectomía. Abre, por favor, María. ¿Vale? Y en el canal de trabajo normal del colonoscopio, en este caso, pues una pinza de agarre. De tal forma que si lo hacemos aquí en esta sábana, para intentar aclarar el procedimiento, apoyaríamos el asa para que nos permita pasar la pinza. Perdón, lo voy a hacer. Aquí apoyaríamos el asa para que la pinza pase por ella. A ver, así, abre la pinza. Me voy a ayudar de la mano aquí que puedo. Cierra. Y al retraer esto, me lo meteré dentro del asa y cerraremos el asa habiendo cogido pues el pólipo. Cierra, por favor, María. ¿Vale? No sé si se aprecia muy bien. Esto es lo que vamos a intentar hacer en el caso de una lesión que tenemos marcada. Abre. Esta técnica que, bueno, a mí me resultó como muy novedosa la primera vez que la vi, pues esta técnica se describe en modelo animal precisamente en los años 70 y está descrita en tratamiento de cáncer escamoso de esófago y cáncer gástrico en Japón antes de la propia técnica de disección submucosa, que posteriormente ha ido, bueno, pues sustituyéndolo. Y esto nos puede permitir pues tratar lesiones pues quizá hasta 2 centímetros de tamaño. Quizá por encima de ahí, quizá coger con el asa y coger mucho que podemos traernos dentro del asa con la pinza de agarre, pues podemos aumentar el riesgo de perforación. A mí lo que me parece interesante de esto es que vale cualquier endoscopio. O sea, no necesitas un canal terapéutico y el diámetro, el calibre del endoscopio varía mucho. No es que era de 8,5 a 3,5, era este. O sea, realmente no necesitas un canal amplio, no necesitas un endoscopio terapéutico, en cualquiera te lo puedes poner. Bueno, aquí habíamos hecho una lesión. Para hacer esta técnica podríamos hacerlo con un pólipo que meteríamos con la pinza dentro del asa, o podemos hacer una incisión circunferencial alrededor para favorecer que se meta en el asa, hacer lo que sería una resección híbrida, ¿no? Claro, en esta mucosa que no tiene patología hemos hecho esa incisión circunferencial para ayudarnos para demostrar el procedimiento. Y una lesión no demasiado grande también para intentar hacerlo bien. Entonces, voy a pasar por el canal auxiliar, el asa. Me parece un poco complejo saber cuál de los dos estás metiendo. Como veis, los puertos están uno muy cerca del otro. Y uno hay todavía que hacerse un poco al dispositivo. ¿Abre el asa? Sí. No, me está costando avanzarlo.
Imagino que habrá que lubricarlo bien también, al igual que... Sí. Afuera probándolo no me estaba dando problema, pero bueno, algo de Será la curva, a lo de mejor. curva del Sí. endoscopio. Hay varias longitudes del dispositivo para adaptarlo al... Ay, no lo consigo. Lo lubricaremos. Déjame el agua está aquí. Vamos a lubricarlo bien porque debe de ser esto. Y esta longitud es un poco más larga del endoscopio y entonces me hace un bucle del canal auxiliar aquí fuera que tampoco me está ayudando. ¿Qué tal va ahora? Ahora creo que va mejor, sí. Es que era como los últimos centímetros lo que más molestaba. Y este doble canal lo podemos utilizar tanto en gastroscopios como en colonoscopios, entiendo. Sí. Correcto. De hecho, aquí, bueno, por motivo un poco de los endoscopios que tenemos, bueno, no consigo pasarlo ahora. Estamos utilizando un colonoscopio. Lo probamos. Voy a tener que sacarlo. Sí. Sí, aquí cogimos el colonoscopio. Bueno, nos viene bien para probar que vale en cualquiera y realmente porque teníamos solo un gastro. No consigo. O cambiamos realmente es cuestión de lo canal. que pongas de la manga de fuera, cuánto la estires más o no. Claro. A ver si me da pena sacarlo y probarlo fuera o... Sí. Pues esto es lo bueno del directo, que te das cuenta, todo lo que puede ir mal, va a ir mal. Pero así sabemos cómo arreglarlo, ¿no? Como hay una pregunta, mientras tanto, podemos aprovechar. El doctor Martínez Cara nos pregunta que en este caso de tracción con pinza para polipectomía, si no aporta nada la inyección submucosa previa. Sí. Se puede hacer, digamos, en la técnica está descrito de las dos maneras. Dependerá también del tamaño de la lesión, claro. Si es una lesión pequeña, lo que vamos a traccionar no va a ser demasiado y el riesgo no será tan elevado de coger en exceso, ¿no? Y tampoco será lo mismo si estamos en el estómago que si estamos en el colon, claro. A mí en el colon diré que esto me daría un poco más de, a priori, que no lo he probado, un poco más de reparo. Bueno, ahora me pasó bien el asa aquí fuera, con el endoscopio más estirado. Voy a volver a introducirlo. Bueno, una cosa que no dije antes, para aquellas personas que quizá no lo conozcan, el cerdo tiene un divertículo faringoesofágico como el Schenker. Bueno, normal en ellos, ¿vale? Y ahí os lo mostraba y he pasado al esófago. Bueno, vamos otra vez para allá. No sé cómo vamos de tiempo para esta parte. 7 minutos. Ay, que se me ha avanzado. Muy bien. Se me ha avanzado el dispositivo. Un poco. Se ve un poco por fuera el dispositivo que no debería. Se nos ha despegado un poco hacia adelante. Este capuchón no sobresale en principio por delante del endoscopio como otros que estamos acostumbrados o como los propios de Obesco. Eso es lo que dice el directo. Sí. Bueno, creo que nos valdrá igual. Sí. No sé, ahora sí que estamos. Bueno, vamos a abrir el asa. Lo primero sería abrir el asa para abrazar nuestra pinza, ¿no? Podemos hacer ya directamente apuntando la lesión o incluso, bueno, mejor sobre ella. Aquí. Este asa sale un poquito inclinado, la dirección, abre más, facilitándose eso, que al avanzar la pinza de tracción en este caso, bueno, pues pueda entrar por ella. Ahí. ¿Abre? No. Abre la santera, por favor. No, no, está medio enganchado. Cierra. Abre más el asa. Abre más, Ahí. Este es el asa y esta es la pinza. Abre. Pinza.
Bueno, abre. Ahora. Parece como que se engancha un poco. Sí. Cierra, ¿eh? Cierro. Entonces, bueno, podríamos traerlo aquí. Ya digo que había hecho un corte circunferencial para ayudarme por si acaso habría problemas. Y estoy en el inicio del antro, que además ya digo que la mucosa del estómago del cerdo es bastante gruesa, me da menos miedo. Claro, esto hay que tener un cierto control de cuánto estás metiendo dentro de ese asa, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, hasta aquí para no traer demasiado y vamos a cerrar ahí el asa. Cierro. Cierro cuando me digas. Sí, cerramos. Vale, cerramos. Cerrado. Entonces, bueno, lo que hemos metido dentro del asa será lo que cogemos, ¿no? Podríamos mantener la tensión con la pinza o no. Ya lo tenemos atrapado con el asa, lo voy a mantener y vamos a cortarlo. No, corto, no. ¿Tienes conectado? Sí. Vale, faltará un poco. Voy a separar un poco más. ¿Se está cortando o no? Tenemos ahora. Corto, vale. Y ahí lo tengo sujeto con la pinza de agarre, ¿vale? No cogió todo lo que habíamos hecho, ha cogido una buena pieza, pero lo que había hecho mi incisión no era suficiente. En cualquier caso, y esto lo habíamos teñido con una de las sustancias elevadoras de antes, pues se ve también ahí un poco azul y la seguridad que da la seguridad visual, o al menos a mí me deja más tranquilo cuando veo esa tinción azul en la submucosa y me gusta utilizar la tinción de azul. Ya sabéis que es una cosa que también va un poco para gustos del consumidor. ¿Vale? El problema es que creo como se nos ha movido el capuchón, nos está ensombreciendo bastante la imagen. Lo que no es que podemos hacer para evitarlo. A lo mejor este va en la punta con una especie de esparadrapo, básicamente. Sí. Yo no sé si sería fijarlo con más fuerza o sí, quizá realmente... hay que ser cuidadosos para que este capuchón, que debe quedar a ras de la punta del endoscopio, no sobresalga. Ahí, como dice María, claro, estamos perdiendo que perdemos mucha imagen. visión por culpa de esto. Bueno. ¿Vale? Y poco más, no sé si tenéis alguna pregunta sobre esta técnica o dispositivo. La audiencia no tiene ninguna pregunta. No sé si Andrés quieres comentar algo o algún... Sí, iba a comentar una cosa. A ver, ¿a ti qué te parece? Porque yo utilizo alguna de estas sustancias, pero me da la sensación, porque algunas veces me lo han preguntado, que utilizarla para mucosectomía, probablemente si crea mucha tensión superficial, probablemente sea contraproducente. ¿Sabes? Porque a la hora de intentar atraparlo con el asa, si tiene mucha tensión superficial, que es lo que hacen este tipo de sustancias, te va a resultar más difícil atraparlo con el asa, mientras que para el cuchillo es mucho mejor, porque claro, al crearte más tensión, te permite que el corte sea más preciso. No sé qué te parece. Claro, tienes razón. Con un bisturí de disección submucosa necesitas que haya esa tensión, ¿no? Que el abón esté tenso. Cuando se empieza, aunque tengas una elevación, pero se te hace un repliegue, no consigues cortarlo. Sí, depende también del tipo de lesión, yo creo que vayas a hacer con esto. Esto está también está publicado, bueno, la única serie que hay de un cierto número de lesiones con esto, o mejor dicho, se ha intentado en lesiones subepiteliales y claro, ahí que la mucosa es lisa, se te puede resbalar con este dispositivo. Pero no, me preguntabas por el líquido. Claro, por el líquido. Sí, estaba pensando en el dispositivo. El líquido creo que depende también de la lesión y de lo que vayas a hacer. Las lesiones planas que puedes tener más dificultad para enlazar, bueno, a mí me gusta también utilizar asas monofilamento, que pueden quizá evitar un poco ese problema que dices tú de que el asa te vaya a resbalar, incluso con estos líquidos, ¿no? Y yo creo que es más, bueno, esto que dices hay que tenerlo en cuenta, y el número de inyecciones que vayas a prever, evidentemente es más caro que el suero, que el propio suero, como para planteártelo en todos los casos de resección. No lo creo tampoco. Pues muchas gracias, Álvaro y María. Luego volveremos a conectar con vosotros
Y Andrés, no sé si tienes listo ya el caso de la enteroscopia. A ver, desde que nos digan desde producción, intentando arreglar un problema de velocidad del vídeo. Porque es verdad que antes se veía un poco lento. Realmente el procedimiento va mucho más rápido de lo que hemos visto. Se me ha quedado antes una cosa en el tintero. Claro, los pólipos grandes que no caben por el canal de trabajo, es una faena. Claro, no, ese era un caso, vamos, que lo tuvimos que recuperar y claro, si tienes que volver, no me quiero imaginar un Jäger que hacemos, Por ejemplo. porque al final lo acabas dejando porque supuestamente son amartomatosos y no te vas a dar más problemas aparte del tamaño, pero sí, es problemático. Y una de las cosas que pienso, ¿no? Pues una poliposis o puedes tener pólipos pediculados, no sé, probablemente no pase nada, ¿no? Pero siempre te quedas con la duda de si el enteroscopio, si la espiral se va a quedar ahí enredada con el pedículo. Hombre, yo creo que es complicado que lo rompa, salvo que tenga un pedículo muy fino. Si tiene un pedículo muy fino, probablemente se lo lleve. Pero todo esto son preguntas que la pobre Begoña mañana nos va a matar, porque todo eso son preguntas que le vamos a plantear mañana. Porque ella me había preguntado si había tenido problemas, que de hecho no le contesté a lo que me estaba preguntando, le contesté otra cosa que venía en el mismo email. Pero es verdad que salvo ese paciente de la hernia gigante, que me di cuenta, digo esto probablemente sea por la falta de tensión que tiene y por eso no permite hacer no me permitía avanzar de ninguna de las maneras. No sé cuál es la solución, mañana le preguntaré también a ver si ha tenido algún caso y qué es lo que se ha planteado. Lo mismo hay que utilizar un sobretubo. No sé si alguno de los sobretubos grandes como el gástrico de US Endoscopy tendría cabida para la espiral, no lo tengo nada claro. Y luego el sobretubo igual tampoco te permite, bueno, avanzar, tendrías que avanzar por pulsión como si fuera una gastroscopia normal. Bueno, pues tú puedes avanzar el sobretubo y después la espiral por dentro del sobretubo no debería tener problema para avanzar. Creo yo. No, la verdad es que tampoco me lo he planteado muy en serio. Seguimos sin poder conectar con el vídeo, ¿no? Es que no lo tengo en local, entonces no te puedo... De todas formas, con las técnicas de recepción que han presentado María y Álvaro, la verdad es que todo esto de poder añadir canales adicionales, los nuevos... mira, aquí lo tenemos ya. Bueno, esta es una enteroscopia retrógrada. Era un paciente de 78 años en tratamiento con clopidogrel, por una enfermedad vasculodegenerativa y prednisona y desquetoprofeno por una artritis reumatoide. El pobre hombre lo tenía todo. Y que acudió a urgencias por melena, se le hizo la gastro, tenía gastropatía por AINE, pero no justificaba el sangrado que tenía. Se le hizo una colono y, claro, había muchos restos así hemáticos y demás que llegaban hasta ilion terminal. Y en ilion terminal había incluso restos frescos. Entonces, por eso se planteó, primero intentaron avanzar todo lo que pudieron, no se encontró la lesión, se le hizo una cápsula y en la cápsula lo que se veían eran restos de sangre, no se identificaba lesión, pero claro, al hacer la colono y ver restos frescos tan distales, decidimos hacer la retrógrada. Y en la enteroscopia retrógrada a mí me preocupaba mucho si realmente íbamos a poder avanzar bien, porque las veces que había intentado la enteroscopia de balón, la parte de pasar a ilion era terrible algunas veces. De hecho, algunas veces de no conseguirlo y demás. Y no sabía muy bien si con la enteroscopia espiral iba a ser más fácil o no. Aquí estamos en transverso y intentamos reducir en algún momento. A la hora de reducir en la enteroscopia, esta es muy curioso porque lo que tienes que hacer es, como siempre, tiras del endoscopio, pero le das a la espiral hacia adelante. Entonces, con eso intentas reducir y que se vaya plegando el colon o el intestino sobre el enteroscopio.
Entonces tú tienes dos formas de avanzar. Una es empujando levemente y dándole a la espiral, y otra es tirando para atrás, intentando que vaya enrollando y hace una especie de reducción a la hora de avanzar, ¿no? Lo que nosotros entenderíamos como reducir el endoscopio, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues te tienes que acostumbrar a otras fórmulas. Y aquí, bueno, estamos intentando avanzar de todas las maneras posibles, intentas que para adelante, para atrás, y a ver en qué momento la hélice coge tracción y tira para adelante. Bueno, en un momento dado, pues lo acaba haciendo, gracias a Dios, pero es verdad que hay algunos momentos que está, pues como nos pasaba con la enteroscopia espiral, que echaba con la enteroscopia de balón, que echabas para atrás y decía, a ver si esta vez quiere reducir bien y que pueda avanzar más o que pueda pasar alguna curva que no quiere, por la razón que sea, pues el sobretubo no quería superarla o el balón no lo podía superar o algo. Y aquí nos pasa algo parecido. Estamos intentando tirar para reducir y ver si avanzaba hacia adelante. En caso de una zona de divertículos pues más anfractuosa y más rígida, pasaríamos sin problema. Bueno, en un principio, si es muy, muy fino, es decir, esas zonas que vemos algunas veces con la enteroscopia, con la colonoscopia, que te cuesta muchísimo con el colonoscopio pasar, probablemente esto no pase. Ten en cuenta que el tamaño, mira, aquí de repente hemos cogido tracción y parece que sale volando el enteroscopio para adelante. Y eso que el vídeo por alguna razón va un poquito más lento, pero veis que cuando coge tracción esto parece que sale para adelante y vuela, ¿no? Entonces, yo en una zona de divertículo así, yo creo que hay algunas enteroscopias que no se van a poder hacer retrógradas, porque tú lo has visto cuando hacemos colonoscopia algunas veces te encuentras zonas de divertículo que las pasas casi en paradójicas, intentando eso con el enteroscopio es imposible, aparte de que lo puedas romper, vamos, porque es que el tamaño del enteroscopio son 15 o 16 milímetros en total con la hélice y demás, entonces esa parte yo creo que eso no, ahí no se va a poder pasar. Es verdad que es más grande que el sobretubo, lo mismo del balón simple o el doble balón. Entonces, bueno, ahí habrá que plantearse si es necesario tener otras opciones cuando tenga el espiral también. Lo que es innegable es la facilidad de uso que tiene. Nosotros aquí ya habíamos llegado. Yo una de las cosas que más me preocupaba era eso, sí. Cuando llegásemos a la válvula, si íbamos a poder avanzar con facilidad o esto se nos iba a quedar como nos ha pasado muchas veces, que acaba haciendo retro una y otra vez y veía el balón del sobretubo y decía, pues si tengo el sobretubo ya metido en el ciego, si es que ya no sé esto por qué no avanza. Con esto era distinto, no sabíamos muy bien cómo iba a respondernos a la hora de intentar pasar a intestino delgado. Yo cuando estuve con Begoña hizo una retrógrada y la verdad es que fue muy bien. Entonces, bueno, te queda un poco, no me parece posible, a ver si nosotros lo conseguimos. Ahí ya se veía la sangre. Aquí estamos buscando la válvula, a ver si... la forma porque la verdad es que el paciente pues tenía todos los factores de riesgo porque entre el clopidogrel y después la artritis reumatoide en tratamiento con dexketoprofeno y prednisona, claro, la verdad es que tenía todas las papeletas de tener alguna lesión. Sí, pero curiosamente solo se había visto hemorragia activa sin ninguna lesión subyacente, ¿no? En la cápsula. Sí. No se identificaba. Tú sabes, muchas veces pasa cuando el sangrado está muy activo. Ahí nos metemos en intestino delgado. La verdad es que
aquí vimos, esta es una de las cosas que tienen los vídeos no editados, ¿no? Aparte de todos los tiempos muertos estos que tienen, que es lo que te pasa muchas veces en el live, pues lo sufres de otra manera, ¿no? Aquí el problema que teníamos es que el avance en intestino delgado en un principio nos resultó mucho más fácil de lo que nos resultaba con el colonoscopio y algunas veces donde lo hemos hecho la enteroscopia de balón. Lo que pasa es que aquí en un momento dado perdemos todo lo que hemos ganado. La verdad es que la maniobrabilidad para ser retrógrada y demás, que siempre cuesta un poco más, la verdad es que no era muy complicada y el avance en intestino delgado incluso pues hubo un momento ahí. Aquí el problema es que cuando intentamos rectificar para conseguir una mejor posición y poder seguir avanzando, pues se nos fue un poco la mano. Por curiosidad y por dinamizar un poco y hacer un recordatorio, ¿se le suspendieron los SAINES antes de hacer la cápsula? En principio la recomendación sería mantenerlos para sí, ver de dónde sangra. 4 semanas antes para que no tengas falsas imágenes. Sí, pero como era un sangrado que estaba activo y demás, la idea aquí era ver de dónde estaba sangrando para intentar tratarlo. Esto se hicieron todas las pruebas una detrás de otra. Preocupa porque como va esto tan lento, no sé si nos vamos a comer parte del tiempo de Valdecilla. A ver. Nos quedan unos aquí, minutos. A esta velocidad no vamos a llegar ni a las lesiones. Es una pena porque en este procedimiento además tuvimos un problema, y creo que en esta parte ahora, que es que se nos fue el enteroscopio, se nos volvió completamente. Es decir, empezamos a perder lo que habíamos avanzado porque no conseguíamos avanzar y en un momento dado empezó a perder y vamos, tanto que se vuelve otra vez a ciego. Pero después volvemos a avanzar y entonces avanza muchísimo más rápido. Muchas veces en algunas de estas pruebas lo que hacemos es una colonoprevia como para estirar el colon. Entonces compruebas que todo está en su sitio, que está todo rectificado y demás, y después haces la enteroscopia. Yo eso lo hacía mucho cuando hacíamos enteroscopia de balón. Aquí es la parte que te comentaba. Aquí aunque intentamos, la rotación la intentamos hacer para adelante, pero no hay forma y de repente perdemos y nos volvemos otra vez a ciego. A ciego. Qué rabia. Sí, la verdad es que no te puedo imaginar la gracia. Pero bueno, en un momento dado, en un par de intentos más, conseguimos ya pasar a intestino delgado y se intenta, no esto después se
Tardamos un poco más, 20 o 30 segundos y ya conseguimos entrar de nuevo y entonces sí que se va, sí que vamos mucho más rápido. Probablemente tendremos que dar paso a Santander más tarde de lo previsto. Sí, solo un momento, por lo menos llegar hasta las lesiones, porque yo Sí. creo que merece la pena ver, a ver si... Mira, Sí. aquí ya hemos conseguido avanzar y... Ahí. ¿Ves? En cuanto pillamos el de este, aquí se empezaron a ver unas lesiones que cualquiera que haya hecho cápsula pues reconoce, son típicas de los diafragmas en la enteropatía por AINES. Mira. Encontramos varios diafragmas y claro, ya sí que tenía... Lo que pasa es que, claro, te encuentras la enteropatía por AINES, tiene un paciente con una artritis reumatoide en tratamiento con clopidogrel, con su desquetoprofeno, y ahora búscale una alternativa a esos tratamientos. Lo tiene difícil. Por lo menos no parecían estenosantes tampoco. No, en ese aspecto no. De hecho, bueno, entre comillas se puede decir que las dilatamos al pasar con el enteroscopio, las dilatamos bastante, sobre todo las primeras, porque claro, al pasar con el enteroscopio, imagínate, eso hace una dilatación forzada, no hubo ninguna complicación ni nada, pero vamos. ¿Te parece que demos Yo creo que sí, vamos a pasar ya a Valdecilla. a Valdecilla? Muchísimas gracias, Andrés. Nada. Álvaro, María, ¿estáis listos? Buenas tardes, Álvaro, María. ¿Nos oís? ¿Nos veis? Os oímos y os vemos. Vale. Bueno, vamos a hacer ahora la tercera de los procedimientos de esta primera sección de resección mucosa, pero antes de nada quería enseñaros los abones que hemos hecho pues hace ya un buen rato. Este que estoy tocando aquí, no sé si recordáis la imagen, este es el que está hecho con la solución Lift Up, ¿vale? Mientras que aquí encima teníamos algo que ya no se aprecia o vagamente o nada, donde habíamos inyectado suero y aquí en esto habíamos inyectado ácido hialurónico. Eso es imperceptible ya, mientras que este todavía mantiene un poco. Evidentemente quizá tendríamos que seguir elevando, pero aún se aprecia, ¿vale? Solo por mostrarlo. Perdón, este es el del Lift Up, este es el del ácido hialurónico y aquí es donde estaría el suero, donde estuvo el suero, ¿vale? Esto es. Y entonces vamos a hacer ahora un FTRD, el dispositivo de resección a espesor completo de Ovesco, ¿vale? Vamos a mostraros el kit para utilizar en el tracto digestivo superior como algo también novedoso y en primer lugar pues estoy aquí con una lesión, con la sonda de marcado que viene en el propio kit, algo similar a como podemos hacer en otras circunstancias con gas argón, ¿no? He empezado a hacer unas marcas, es también una lesión un poco ambiciosa para demostrar el procedimiento y voy a terminar de hacer las marcas para esa lesión simulada que vamos a pasar a resecar ahora, ¿vale? Pero voy a sacar este endoscopio y vamos a pasar a montar otro ahora donde tenemos ya colocado el dispositivo del FTRD. Que como sabéis es un dispositivo algo parecido a lo que mostramos antes, en tanto que nos permite tener dos instrumentos, sería como un doble canal asociado a un clip Ovesco. Y la técnica en sí, pues, es algo que lo que vamos a hacer es cerrar un agujero antes de crearlo, ¿no? No sé si podéis enfocar mientras Álvaro habla, que lo tenemos montado y observa la zona de la punta. Aquí
Aquí veis el capuchón que lleva asociado el clipovesco en la punta, y por fuera, con esta manga de plástico, por fuera del endoscopio, va un asa que va abierta y precargada en el borde interno de nuestro capuchón, de tal forma que algo parecido a lo que hacíamos antes con el otro dispositivo, todo lo que entra en el capuchón pues va a ser cortado, de ahí para arriba nos lo vamos a llevar, va a ser cortado por ese asa que va ahí engarzada. Claro, con esto, sobre todo en el colon, que es donde se diseñó este dispositivo hace como 4 o 5 años que está disponible, lo que conseguimos casi siempre es hacer una resección espesor completo, porque la pared es fina. En el estómago esto creo que es un poco más difícil, las veces que he podido utilizarlo. Y en cualquier caso, lo que hacemos antes de cortar con ese asa es cerrar ese agujero que podríamos crear con el clipovesco por debajo, ¿vale? Y la novedad que presenta el kit de estómago, el kit gastroduodenal, es que el capuchón del ovesco, en lugar de 21 milímetros de diámetro, tiene 19, y esto lo hace más fácil de poder pasarlo, sobre todo por el esfínter esofágico superior. Y además viene incorporado un balón de dilatación que para pasar ese esfínter esofágico superior, si tenemos dificultades, muchas veces las hay, aunque no siempre, podemos inflarlo por delante del capuchón y avanzar en bloque detrás de ese balón hacia el esófago. Y es lo que vamos a hacer en primer lugar. El balón, no sé si has comentado, son 20, ¿no? El balón, o sea, de diámetro y 6 centímetros de longitud. Aquí, como antes os expliqué, tenemos ese tabique que estáis viendo. Bueno, ahora estoy aquí apoyado con el capuchón, pues como cuando hacemos el tratamiento del divertículo de Zenker, con un capuchón, ¿no? Y bueno, aunque quizá no tuviera dificultades, vamos a hacer la técnica como tal. Vamos a pasar, aquí veis la punta del balón, en el borde del capuchón del ovesco, y vamos a avanzar la guía. Viene con una guía rígida, es prácticamente lo mismo que un balón pues CRE de esófago, que son los más habituales. Una vez que hemos introducido la guía sin ningún problema, pues avanzaremos el balón. Voy a retirar un poquito y lo hincharemos. Lo hinchamos un poco por delante de nosotros. Lo vamos a hinchar ahora, María, por favor. De tal forma que me lo voy a traer ahora contra el capuchón. Ahí me lo he metido en exceso. Y voy a pasar el esófago pues detrás de ese balón que me va a abrir el paso difícil del esfínter esofágico superior. Ya estoy en el esófago, ahora podemos deshinchar el balón. Me lo voy a guardar. Y en teoría en el esófago, aunque bueno, a veces podemos tener dificultades, estenosis pépticas o la impronta de la tráquea, algún especito en algún paciente, pues nos puede dar alguna dificultad que a lo mejor no contamos. Existe también un capuchón de prueba que podemos utilizar para confirmar si vamos a poder avanzar, digamos, todo el kit por el esófago y que no gastemos pues un dispositivo en balde. Bien, ahora lo que se trata es de localizar esa lesión. Tenemos un poco de oscuridad con este endoscopio, pero bueno, aquí veis las marcas que yo había hecho antes. Y ahora se trata de pasar una pinza de agarre como antes para atrapar esa lesión y traérnosla dentro del capuchón del dispositivo. Vamos a ir preparándonos con el asa para tenerlo todo listo. Y sí que la parte más importante, la pérdida de vista, aquí estamos, será cuando ya tengamos atrapado y metido dentro del capuchón la lesión. Abre la pinza, liberar el ovesco y seguido y bastante rápido cerrar el asa y cortarlo, ¿vale? Cierra la pinza. En teoría tengo aquí atrapado esto. Necesito no estar demasiado pegado a la pared, a la mucosa, para que se venga suficientemente hacia mí la lesión.
y tengo que ir tirando de la... traccionando con la pinza. Aquí viene un tema, bueno, yo diría que polémico, que es si hay que aplicar succión o no. En principio, en el colon se recomienda no aplicar succión porque podríamos incurrir en el riesgo de traernos algún asa de fuera, asa de intestino delgado, y atraparla con el ovesco. Eso está descrito fundamentalmente en los modelos, en el ensayo preclínico, en el modelo animal del dispositivo. Yo en ocasiones lo utilizo, pero claro, siendo muy cuidadoso. No la mantengo succionada en el momento de liberar el ovesco. Puedo ayudarme pequeños golpes de succión antes de liberar el ovesco, pero luego relajarla. Y aquí voy tirando de la pinza, aquí la tengo bastante cerca de mí, yo creo que estaríamos cerca del momento de liberarlo. No quiero tirar en exceso para que no se me desgarre la mucosa y empiece, bueno, pues aquello a rezumar, pierdes visibilidad. Y yo creo que ahora lo tengo aceptablemente para liberar el ovesco y seguido pues pasar a cortarlo. Con lo cual vamos a estar ya todos preparados. En este caso tengo dos asistentes. Que quizás es mejor, porque hay que manejar dos dispositivos, mantener la pinza bien sujeta y al tiempo cerrar con el asa, ¿vale? Entonces voy a liberar el ovesco, vamos a ver el anillo blanco que nos va a indicar que el ovesco salta hacia adelante, aunque también lo percibiremos con el movimiento, y seguido después pues cortaremos. Voy a liberar el ovesco, mantengo la tensión en la pinza y ahora vamos a cortar con el asa. Cortamos. Se me ha ido. Corto. Se me ha soltado la pinza y esto puede ser un problema porque claro, no mantenemos la tensión y yo creo que aquí ya está bastante avanzado el corte. Si se nos suelta del todo, la tensión en la mucosa, en la lesión, se nos va a relajar y nos va a quedar ya prácticamente sobre el clip. De tal forma que podemos no atraparla con ese asa que va en el borde del capuchón y cogerla con un asa normal, pues incurriríamos en riesgo de tocar el propio clip y de transmitir la corriente y hacer un daño, ¿vale? Aquí creo que me faltaba muy poquito y he podido completar el corte con el propio asa del dispositivo. Voy a sacarlo, lo traigo aspirado con el capuchón, me permite hacerlo bien. Lo normal es que se traiga con la propia pinza sujeto y vamos a volver con el endoscopio de antes para comprobar que el clip está en su sitio. Déjame la pinza, Gemma, por favor, que lo sacamos. Vale. Esto sí, claro, haciéndolo en un paciente real también es bastante interesante, si es posible, si disponemos de ello, de tenerlo premontado en un endoscopio, o tenemos que sacar el que hemos estado utilizando durante la exploración para localizar la lesión, para todo, volverlo a montar y luego salir, desmontarlo para volver a comprobarlo. Pero claro, esto depende de cómo tengamos los endoscopios en nuestras unidades de sobrecargados, endoscopios y salas, ¿no? Bueno, vuelvo para allá. Este es el divertículo, el tabique, y paso al esófago. Podemos ir revisando el esófago, que a pesar de ser un capuchón de 19 milímetros, este esófago yo creo que es de un tamaño aproximado al de un humano adulto, de los que vemos, quizá en algún sitio un poco más estrecho, pero no hay daño por el paso del capuchón. Y aquí vemos el clip atrapando la mucosa, y yo creo que quizá, viendo también la pieza, por eso que se me ha escapado, creo que no ha llegado a ser full thickness. ¿Vale? Lo cierto es que no tengo muy claro, salvo que en el contexto de estómago estemos haciendo quizá una lesión subepitelial que pueda ser como un GIST de un cierto tamaño, quizá no más de 2-3 centímetros, que pueda entrar en este dispositivo.
no tengo muy claro en cuántas lesiones es necesario que sea full thickness. Yo lo entiendo más, y ahora hablo del colon, como en, bueno, por si acaso tengo el Ovesco para cerrar el orificio, pero en general es para tratar lesiones de la mucosa, que no podemos tratar bien con métodos de ASA o de resección mucosa, y por eso nos ayudamos de esto. Álvaro, has comentado sobre las lesiones subepiteliales, gástricas en este caso. ¿Sería más complejo meterlas dentro? Claro, tenemos que traernos ahí seguro toda la pared y donde tiene sentido esas lesiones, bueno, pueden ser los carcinoides, ¿no? de mucosa, submucosa, pero donde sería más interesante quizás serían lesiones de tipo GIST o con sospecha de GIST por las pruebas previas de condoscopia o de anatomía patológica que lo confirme, de pequeño tamaño. Claro, nos tenemos que traer ahí seguro todo. Ahora estoy sin lesión y creo que no ha sido full thickness. En ese caso, además, con una lesión de 2-3 centímetros de grosor, sí que tiene que entrar todo ahí. Existe, además de esta pinza, otra posibilidad que es otro dispositivo de la casa Ovesco que se llama Anchor, que es, bueno, pues como un anzuelo que atraparía, se introduciría en profundidad de esa lesión para poder traernoslo quizá mejor que esta pinza, que a veces si lo cogemos por los pelos, pues como ha pasado, se puede escapar. Pero claro, es muy atractivo para eso. No tengo experiencia en lesiones subepiteliales, pero creo que es un poco más exigente para el dispositivo poder utilizarlo. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos habéis enseñado. Creo que ha sido un lujo poder contar tanto con el doctor Santiago como con vosotros para esta tarde. Hemos aprendido muchísimo y muchas gracias al equipo técnico y de organización porque creo que ha salido todo perfectamente. Gracias. La Sociedad Española de Patología Digestiva está colaborando con MSD en el desarrollo de unos coloquios virtuales relacionados con la COVID-19 y aparato digestivo. Son 3 los que se han llevado a cabo. El primero se realizó en septiembre, el segundo lo tenemos el próximo jueves, día 29, que versará sobre las nuevas tecnologías y la nutrición en tiempos de COVID, y el tercero y último se realizará el próximo 26 de noviembre y versará sobre la COVID-19 y aparato digestivo. Os animamos a que participéis porque es un formato bastante novedoso y con mucha acogida. Muchas gracias. Fujifilm has pursued and developed cutting-edge image processing technologies over the past 70 years. And in 2018, utilizing such technologies, it developed medical AI technology. Riley, a new light from Fujifilm. Fujifilm keeps developing technologies that can be applied to medical image diagnosis. In the radiology field, Fujifilm has been working on the development of products powered by Riley, which will be further developed for medical ultrasound and for endoscopy. Cat-Eye powered by Riley. This novel function is specifically designed for evolving Eluxio with 2 functions to support endoscopic diagnosis. The first is detection support, and the second is characterization support. Riley provides new possibilities for diagnosis with LCI and BLI, developed by Fujifilm. The user-friendly interface has been developed to enable comfortable procedures. It does not interfere with clinical images and minimizes required eye movement. Its display is designed to be simple and intuitive. Operation is seamless thanks to automatic activation when switching image enhancement. Fujifilm continuously evolves Riley to create new visions. Accelerate innovation. Cat-Eye powered by Riley.
Fujifilm. Hola, bienvenido a Sinmédica, una compañía 100% Pentax Medical. ¿Tienes 2 minutos? Cuidar de tu salud es nuestra prioridad. Tenemos un compromiso real con el paciente para que sea diagnosticado y tratado con la mayor brevedad y profesionalidad posible. Por eso llevamos años dedicándonos a facilitar el trabajo y mejorar los resultados clínicos de los profesionales sanitarios y hospitales con los que trabajamos. Esto es importante porque es cierto que somos una de las principales empresas del sector de la medicina en España y Portugal y trabajamos duro para comercializar nuestros productos. Pero tenemos muy claro lo que nos ha traído hasta aquí: pensar siempre primero en la salud de los pacientes. Y por eso dedicamos todo nuestro tiempo y energía a mejorar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Para que te hagas una idea, nuestro equipo ayuda a cientos de hospitales a optimizar sus recursos materiales y disponer siempre de la última tecnología médica. Les ayudamos a mejorar sus tratamientos en endoscopia y cirugía y a mantener sus equipos en perfectas condiciones. Continuamente evaluamos nuestras herramientas de trabajo con una estructura empresarial enfocada al desarrollo y la innovación. Por supuesto, sin olvidar lo que nos hace más fuertes: nuestros profesionales, dinámicos, competentes, comprometidos y muy humanos. Nuestro equipo financiero siempre está pensando soluciones creativas para los casos más complejos, porque creemos que la salud debe ser para todos. Y nuestra fuerza de ventas es capaz de optimizar cualquier recurso del hospital o del servicio donde estamos trabajando. ¡Ah! Y nuestra flota de distribución nunca pierde ni un segundo, porque saben lo importante que es tu tiempo. En fin, todo esto y mucho más es Sinmédica. La verdad es que podría estar hablando horas, pero preferiría escuchar tu caso. Además, ya han pasado casi 2 minutos. ¿Hablamos?